Primero y antes que nada, bueno, muy buenas tardes a todos. Es una alegría ver tantos funcionarios y vecinos de todo el país, veía ahí en el chat, interesados en esta temática. Primero y antes que nada, bueno, muchísimas gracias a la Fundación Haciendo por la invitación. Especialmente, bueno, agradecer a Josefina Mendoza y felicitarla por la presentación del proyecto de ley sobre compras públicas sostenibles que realizó este año junto a su equipo. Gracias, Ana, por la presentación. A veces es difícil presentar a alguien porque, bueno, ¿qué digo de quién viene a hablarnos, no? Así que yo voy a dejar nada más que la presentación haga lo suyo y está abierta a todas las preguntas que ustedes como gestores y actores municipales podrán conocer la realidad a ciencia cierta, como me ha pasado a mí en los años de gestión municipal que he tenido en diferentes municipios, como en la provincia de Córdoba, como Villa Escazú y Laguna Larga, que ahí veía también que había alguien de Laguna Larga. Bueno, así que muchas gracias. Voy a hablar de un tema eh, que es un tema que a lo mejor todavía no es tan conocido como son las compras públicas sostenibles. Y justamente elegí como título una herramienta de gestión municipal, como decía tanto Josefina como Ana, es una herramienta y como tal debemos utilizarla, pero ¿qué es esta herramienta? ¿Cómo la podemos usar? ¿Cómo la podemos incorporar a nuestra realidad local desde el punto de vista de los municipios, más allá de lo que se haga desde el punto de vista provincial y nacional? Como sabemos, en los municipios, en los diferentes estados, a raíz de nuestro país, que somos federales, encontramos Estado nacional, estados provinciales y estados municipales. Pero realmente, ¿cuál es el poder o el peso que tiene las compras públicas que realiza el Estado nacional dentro del Producto Bruto Interno en este caso de los países, del PBI? Si ustedes ven este gráfico que les puse, van a ver que generalmente el peso de las compras públicas dentro del PBI ronda entre el 30 al 10%, y en el caso específico de Argentina es del 17%, con lo cual, viendo estos porcentajes del Producto Bruto Interno, podemos decir a ciencia cierta que el Estado es realmente un gran consumidor de las economías locales. Al decir un gran consumidor, estoy pensando, por lo tanto, que al ser un gran consumidor también es quien, si yo quiero como Estado, digamos, comprar de una manera, también estoy influyendo en quién produce lo que el Estado compra. Entonces, por eso se dice que el Estado puede tender la balanza de producción hacia un lado o hacia otro lado. También sirve como un agente capacitador y multiplicador a estas iniciativas, porque obviamente que si el Estado decide comprar teniendo en cuenta lo que vamos a ver ahora, que se llama criterios ambientales o criterios sociales, más allá de pensar en el precio, porque obviamente que uno está acostumbrado a comprar lo más barato, cuando en realidad, si hacemos un análisis de costos a la larga, lo más barato suele ser lo más caro a largo plazo. Hablando de lo que es esto de la Agenda 2030 o los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ustedes sabrán que a partir del 2015 Argentina, junto a todos los países que conforman Naciones Unidas, decidió apoyar lo que se llama Agenda 2030 o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para sustituir otra agenda anterior que teníamos, que era la Agenda del Milenio, con otros objetivos. Estos objetivos son los que Argentina se comprometió a cumplir entre el 2015 al 2030, con los cuales nos faltan 10 años para cumplir los objetivos, y cada uno de estos objetivos, yo me voy a enfocar en el objetivo número 12, que como ahí dice su nombre, es producción y consumo responsable. Dentro de este objetivo encontramos diferentes metas. Dentro de la meta 12.7 van a ver ustedes que dice adquisiciones públicas sostenibles. ¿Qué son las adquisiciones públicas sostenibles? Bueno, justamente lo que estamos viendo en el día de la fecha. Compras públicas sostenibles, o también van a encontrar con otros nombres como compras verdes, compras responsables, compras solidarias, etc. Pero el nombre que elegí yo es justamente compras públicas sostenibles, porque la sostenibilidad no solamente tiene que ver con lo ambiental, sino también con lo social. En cambio, otros utilizan el término de ecoadquisiciones o compras públicas verdes, lo cual, desde mi punto de vista, lleva a la confusión, porque suponemos que nada más están refiriendo a los criterios ambientales, cuando en realidad, cuando compramos, tenemos que tener en cuenta los criterios sociales y los ambientales, pero no dejarlos de lado.
Como vemos, esta Agenda 2030, que tiene esta meta específica, también tiene una serie de indicadores, y entre estos indicadores, ¿cuáles son los indicadores? Es para saber cómo hemos avanzado en el cumplimiento de este objetivo y de esta meta. ¿Cuál es el indicador? Indicar cuáles son aquellos municipios, provincias que han implementado este mecanismo. Ustedes saben que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más allá de ser un compromiso nacional, si ustedes lo pueden ver en la página de odsargentina.gov.ar, van a ver ahí que hay un montón de provincias que adhirieron a los compromisos y también van a encontrar muchos municipios que también lo hicieron. A pesar de que algunas provincias no habían adherido, muchos municipios lo pueden hacer. Porque esta es una agenda global que nos llama a todos a participar para cumplir con estas metas. Cuando yo digo todos, se refiere tanto a los estados como actores públicos, tanto al sector privado, que es el sector empresarial, y no hay que olvidar tampoco las fundaciones, cooperativas, asociaciones y nosotros mismos como ciudadanos. Cuando compramos de manera responsable, cuando vamos al supermercado, vemos el etiquetado que tienen esos productos, pensamos en lo que se llama huella de carbono o huella hídrica, o sea, yo quiero saber ese producto que yo esté en definitiva comprando, cuál ha sido la cantidad de kilómetros que han atravesado hasta llegar a mis manos. Imagínense la repercusión que uno como consumidor cuando va al supermercado hace, multiplíquenlo en las compras que realiza su municipio o su provincia o nuestro país en este caso. Ustedes van a encontrar en internet un montón de definiciones acerca de qué son las compras públicas sostenibles, pero yo elegí una de un grupo de trabajo, el grupo de trabajo justo del proceso Marrakech, que se inauguró a partir de las diferentes conferencias de Naciones Unidas del 2012, de Río +20, en donde comienzan a definir qué es lo que se entiende por las compras sostenibles. Como van a ver ustedes, se refiere a los bienes y servicios. Para mí, lo que le falta a esta definición, y más en un país como el nuestro, es hablar también de que tenemos que tener en cuenta los criterios ambientales y sociales también al momento de realizar la obra pública. Porque pensemos que la obra pública insume gran parte del patrimonio de los municipios, de las provincias o en su caso de la nación. Y en el concepto en este concepto surgen dos términos muy interesantes que ahora los vamos a ver en la práctica. Uno es el valor por el dinero y el ciclo de vida. ¿Qué es el valor por el dinero? Es un concepto que se viene utilizando en diferentes países de América Latina, en donde se refiere la mejor utilización del dinero público invertido en algo. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les decía, a veces si uno piensa en el costo a corto plazo de algo sostenible, es mucho más caro que en el costo a largo plazo. Pero en tema de costos, el costo de un producto o de un servicio es como un iceberg. Uno solamente ve la punta. Si yo a veces uno piensa en el costo a corto plazo, cuando en realidad yo debería pensar en el costo a largo plazo. ¿Qué significa esto? Yo tengo en cuenta que a lo mejor estoy comiendo un producto que requiere un determinado nivel de mantenimiento. ¿Cuánto voy a gastar yo en el mantenimiento de este producto? O yo estoy pensando en que si compro determinadas lámparas, después les tengo que dar un destino final adecuado porque no las puedo tratar como residuos comunes. Entonces también ese destino final hay que tener en cuenta el costo de ese destino final. Por eso a veces, como nos dice Mafalda, lo urgente no nos deja tiempo para lo importante. Pensar en el costo a corto plazo en realidad es una equivocación, porque en realidad uno, para ser eficiente el gasto público, debería pensar en el costo a largo plazo. De hecho, actualmente, por ejemplo, YPF en su política de compras utiliza un sistema para evaluar el costo justamente a largo plazo y no a corto plazo, como es lo que estamos acostumbrados a hacer. Y en este concepto, para terminar, tienen en cuenta con el ciclo de vida de un producto o un servicio. ¿Qué se refiere al ciclo de vida? Significa desde que vamos a producir un bien, ¿qué materia prima es utilizado para ese bien? Si, por ejemplo, quiero hablar de una silla, bueno, la madera proviene de bosques certificados. Después, esa madera, ¿por qué medio de transporte se trasladó hasta la fábrica para producirse? Esa fábrica, ¿a qué tipo de energía utilizaba? ¿Utilizaba energía solar, eólica o energía común de fuentes en base a hidrocarburos? Después, ¿el sistema productivo tenía algún tipo de certificación? Por último, ¿cómo se realizó el traslado de ese producto terminado para llegar a los consumidores? A eso se llama ciclo de vida del producto, o sea, desde que nace el producto hasta que muere. Por eso algunos llaman de la cuna hasta la tumba o de la cuna hasta la cuna. Yo quiero saber lo que se denomina trazabilidad. ¿Cuáles fueron
todas las etapas que tuvo para tener vida un determinado producto o un determinado servicio. Vamos al concepto propiamente dicho y aplicado a la práctica. Uno, cuando compra en un estado municipal, en un estado provincial, a nivel nacional, si yo quiero hablar y quiero tener como política de Estado y utilizarla como una política a largo plazo para hacer una compra sostenible, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, un criterio social. ¿Qué es este criterio social? Ahí les puse, por ejemplo, una imagen que tiene que ver, por un lado, con el tema de la inclusión social, tanto de poblaciones más desfavorecidas, el tema de, por eso hoy hay muchos proyectos de ley que se han presentado en este sentido acerca de compras públicas con perspectiva de género, o de hecho, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha creado un sello, que ya lo vamos a ver, que se llama Sello Mujer, en donde al momento de comprar privilegia en aquellas empresas donde el 50% de su capital accionario o de los gerentes o presidentes son mujeres, o también, cuando hablamos de criterio social, tenemos en cuenta a las poblaciones más desfavorecidas a nivel de acceso al trabajo, como son las personas con capacidades diferentes. Recordemos que nosotros a nivel nacional tenemos una ley que nos obliga a que el 4% de las empresas y del sector público deben ser de los empleados personas con capacidades diferentes. Y el Estado, por lo tanto, se debería fijar al momento de comprar si la empresa a la que le está comprando cumple con este 4% establecido por la ley. Yo quiero preguntarme, ¿cuántos de nosotros al momento de evaluar a quién le estamos comprando nos fijamos en estos criterios? Bueno, criterio ético. El criterio ético actualmente, cuando uno se refiere para diferenciar el criterio social que veíamos antes con el criterio ético, se hablan de, por un lado, la prohibición y no comprar a empresas que tienen trabajo infantil o trabajo esclavo, o lo que se llama ahora también, y están etiquetados, con lo cual uno sabe que ese producto cumple con un determinado criterio porque tiene una etiqueta, que es la del comercio justo. Es interesante una iniciativa que se ha hecho en Argentina, que tiene varios años, que llevó a cabo el INTI, que es desarrollar un logo propio, que se llama Compromiso Social Compartido, ese logo, en donde sirve para identificar aquellas empresas, especialmente estamos hablando de industrias textiles, especialmente de los talleres, donde en base a inspecciones que se le realizan los talleres, se determina que en esos talleres no tienen ni trabajo infantil ni trabajo esclavo, y le colocan un sello. Esto es muy interesante porque, por un lado, es un sello gratuito, entonces, por un lado, favorece a las pymes, porque a veces, ¿qué pasa? Una pyme no puede acceder a una certificación porque a lo mejor, por decirles, Guritas Veró cobra un determinado monto para certificar lo que se llama una ISO 14001, y una pyme a lo mejor no lo puede pagar, en cambio una multinacional sí podría hacerlo. Entonces está bueno que existan sellos públicos y gratuitos para favorecer a las pymes a que puedan acceder a ese sello y también a que el Estado municipal, provincial, nacional, al momento de comprar, se fije en estos sellos. Y por último, el criterio también ambiental. Ustedes van a ver que los sellos ambientales están mucho más desarrollados, a lo mejor que los sellos del criterio social o del criterio ético, como hablamos antes cuando yo le decía el ejemplo de las sillas, para el tema de la madera certificado, cuando hablamos de papel, un insumo repetido en todos los municipios y en toda la administración pública, que sea libre de cloro, por el tema del blanqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el precio. ¿Qué significa? Que al precio se lo coloque en el pie de igualdad con respecto al resto de criterios ambientales, sociales y éticos que hablamos recién. Cuando tengamos todos estos factores, recién ahí podemos hablar de que estamos comprando de una manera sostenible. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy por hoy que encontramos un consumidor, un vecino mucho más responsable, más exigente, este vecino a nosotros nos pide que nosotros como responsables y gestores de gasto público compremos de manera responsable. Y surgen a veces las famosas campañas de lo que se llama greenwashing o bluewashing, que es cuando uno, generalmente en el sector empresarial se ve más esto, que uno quiere vender una imagen verde para poder posicionarse en el mercado y que los consumidores lo consuman. Y después se descubre que en realidad es nada más una técnica de marketing y no está aplicada a la realidad. Por eso es interesante que el Estado tampoco recurra a este mecanismo de greenwashing o bluewashing, sino que efectivamente lo aplique en la práctica. ¿Por qué deberíamos comprar como Estado de esta manera? Si ustedes ven acá, le puse una serie de beneficios económicos, ambientales, sociales y financieros para decirle a ustedes por qué debemos comprar. Si no los convenzo con todo lo que estoy diciendo, no habré cumplido mi función.
¿Por qué desde el punto de vista económico? No solamente desde el punto de vista ambiental, que es por lo que yo estoy acá y soy una fanática del tema ambiental, sino también por el punto de vista económico. Como yo les decía a usted en un principio, por el tema de la eficiencia del gasto público, uno tiene que pensar en el gasto a largo plazo. Entonces, por eso eso es un beneficio económico y financiero a la vez. Esto trae que las empresas se comprometan y reconviertan su producción. Si sé que el Estado no me va a comprar, si yo no soy más ecológico, más social, más ético, me obliga a mí como proveedor, en su caso, si yo quiero ser proveedor del Estado, a que innove. Y también hace que las pymes aparezcan nuevas pymes dedicadas a programas ambientales, programas sociales. Pensemos actualmente en lo que son las empresas de sistema B, que tienen en cuenta lo que se llama empresa de triple impacto, cuando tienen en cuenta no solamente el beneficio económico desde el punto de vista empresarial, sino también el social y el ambiental. Esto crea nuevos empleos, esto aumenta la competitividad para que las empresas luchen entre ellas para poder ser proveedores del Estado. ¿Cuáles son los beneficios ambientales? Que esta producción produzca menos gases de efecto invernadero, ustedes lo van a ver como HEI, utilicen en su producción menos químicos. Cuando yo les comentaba recién del blanqueo que se utilizaba para el papel, a eso se refiere, por ejemplo, con menos químicos en el proceso productivo del papel, por ejemplo. Lo que también me vuelve a dar de nuevo, más eficiencia de los recursos. Beneficios sociales, economías locales y minorías. Cuando hablo de minorías, es lo que yo les comentaba recién, por ejemplo, el tema de los beneficios de las mujeres o de las poblaciones con capacidades diferentes. Y en definitiva, para terminar, en cuanto a los beneficios, ¿por qué tenemos que comprar así? Es menos costos a futuro, como yo les decía, y volvemos de nuevo con la eficiencia de los recursos. Este COVID, esta cuarentena nos ha enseñado a nosotros que no podemos seguir haciendo las cosas como la estábamos haciendo, cómo ha repercutido el COVID en el ODS 12, cómo ha repercutido en el ODS 13, que lamentablemente para pensar en el cambio climático tenemos que esperar que venga una pandemia que pare nuestra economía para poder cambiar. Y esto no es así. De hecho, por ejemplo, Europa, con el nuevo Green Deal, ellos han decidido invertir todos sus esfuerzos para la recuperación económica de su país, traído por la cuarentena, y uno de los puntos que han hecho especial énfasis es en aplicación de compras públicas sostenibles. De hecho, a nivel europeo, hay 7 países que se llaman los 7 grandes, en donde hay 7 países en donde del 80 al 100% de sus compras son con criterios sostenibles, ¿sí? Ambientales y sociales. Le estoy dando ejemplos de la realidad, con lo cual yo siempre digo, si alguien lo hace es porque se puede, más allá de otras realidades, pero tenemos que aplicar a nuestra realidad local. Pero ¿qué pasa? Así como le dije que hay un montón de beneficios, también hay un montón de barreras. Hay barreras, por un lado, políticas, a veces por desconocimiento de los funcionarios públicos acerca de esta nueva herramienta, también del mercado, porque a veces las empresas, como no hay incentivos a que produzcan de otra manera, hay muy poca oferta, ¿sí? También legales, porque no tenemos o las ordenanzas adecuadas, o las leyes provinciales, o las leyes nacionales que nos incentiven a que el Estado compre de esta manera, y también económico, porque siempre pensamos, como vivimos, en el precio al corto plazo y no a largo plazo. Pero ¿cómo podemos superar todas estas barreras que yo les vengo contando? Por un lado, tomar la decisión política de decir, yo quiero comprar de esta manera, lo que se llama sería liderar con el ejemplo. Para poder liderar como el ejemplo en un municipio, en una provincia, en una nación, tiene que haber una capacitación de todos aquellos que participan en el proceso de compra, ¿sí? Desde que a nivel, quien hace por la descripción del objeto a comprar, del bien o servicio de la obra pública, quien redacta lo que se llama pliego de bases y condiciones particulares, o quien redacta el pliego de especificaciones técnicas, hasta después, en su caso, quien hace el dictamen de jurídicos, quien es la comisión evaluadora que evalúa estos criterios ambientales y sociales, y después, en definitiva, a quién se la termina adjudicando. Obviamente que no podamos empezar de la noche a la mañana a decir, ay, bueno, yo quiero comprar, vamos por todo. No, justamente uno para estos criterios siempre ambientales y sociales, y ya lo dice la Ley General del Ambiente en el artículo 4, que es cuando habla del principio de progresividad o gradualismo, dice que tenemos que ser graduales, obviamente, para llegar a un éxito, una política pública. Si nosotros queremos salir a comprar y ponemos en los pliegos los mejores criterios ambientales, los mejores criterios sociales, seguramente no vamos a encontrar un mercado que nos pueda vender eso, y seguramente esa contratación pública será desierta o fracasada porque no encontraremos proveedores que nos brinden lo que nosotros queremos. Entonces, por un lado tenemos que ver qué es lo que hay en el mercado,
priorizar y decir, che, sobre estos bienes encuentro proveedores, sobre estos bienes no, realizar reuniones con proveedores, fomentando de manera transparente, respetando todos los principios de la contratación pública, transparencia, igualdad, concurrencia, y ver qué es lo que ofrece el mercado, incentivarlos a que produzcan de otra manera, si no encontramos una producción adecuada, y a nivel nacional y también a nivel provincial, encontramos lo que se llama compra consolidada, que se llama cuando, por ejemplo, dos organismos se suman para poder comprar en una mayor proporción. Y o a través de un acuerdo marco, que es cuando, en nuestro caso, a nivel nacional, la Oficina Nacional de Contrataciones negocia con los proveedores. ¿Y para qué son estos dos mecanismos? Para el tema del precio. Si yo compro una cosa de fuente renovable en vez de 100, seguramente que el precio que si yo compro 100 será mucho más barato que si yo compro una. Por eso es importante, y esto lo he visto mucho en el trabajo que, por ejemplo, viene haciendo la red Argentina en municipios frente al cambio climático, en donde ellos se unen entre municipios para poder comprar, y el poder de compra hace que, de todos esos municipios unidos, hace que puedan comprar con un mejor precio, un mejor producto. ¿Qué mejor aplicación esa que lo que veíamos al principio del valor por el dinero invertido? A nivel nacional, simplemente para hacerle un pantallazo de las leyes que tenemos en cuanto a los criterios ambientales y sociales, les quiero contar que ustedes pueden ver tanto en la página web del Ministerio de Ambiente de Nación como en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones, lo que se llama Manual de Compras Públicas Sostenibles. Este manual, ustedes como municipio lo podrían adaptar a su realidad local. ¿Por qué lo digo adaptar? No todos los municipios consumen lo mismo, no todas las realidades locales son las mismas, con los cuales este manual les puede permitir a ustedes darle lineamientos generales. Aparte tiene un anexo con fichas técnicas a donde establece cuáles son los criterios que uno podría seguir y tener en cuenta al momento de comprar, porque también está el tema de cómo verifico que el proveedor cumpla con lo que yo quiero. ¿Le pido un sello? ¿Le pido una declaración jurada? Bueno, ustedes en este manual van a poder ver cuáles son todos los mecanismos para verificar que se le pueden pedir al proveedor para que nos acredite que lo que él dice es cierto. Por un lado tenemos la normativa nacional, también fundada en tratados internacionales de protección para evitar el trabajo infantil, el trabajo esclavo, el tema de lo que yo les decía de el 4% de personas con capacidad diferentes, las diferentes leyes a nivel nacional que incentivan la contratación de las pymes, las leyes que hay también para fomentar la agricultura familiar, las leyes que hay también provinciales, municipales y nacionales, fomentando el compre argentino o el compre cordobés o el compre de Ascasubi, por decirles. También hay una herramienta que es muy interesante, una herramienta gratuita que pueden usar los municipios, que es el famoso instrumento Repsal. ¿Qué es el Repsal? Ustedes se meten en la web y el Repsal, poniendo simplemente el número de quit del proveedor, les dice a ustedes si esa empresa en tiempo real tiene deudas previsionales o fiscales. Eso es un criterio social, porque obviamente que como Estado deberíamos premiar a quien tiene sus aportes previsionales y fiscales al día, ¿sí? También después hay leyes para evitar el lavado, está el sello que yo les comentaba a ustedes del INTI, que es el Compromiso Social Compartido. Después hay diferentes normativas acerca de criterios ambientales, sobre declaraciones juradas de efluentes, etcétera, etcétera. Un sello argentino también que les quiero destacar es este sello que les puse, que identifica aquella producción que es orgánica. ¿Cuándo una producción es orgánica? Cuando en su proceso productivo no ha utilizado agroquímicos o fitosanitarios, sino que es una producción de tipo natural. A nivel nacional, nosotros tenemos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación un artículo que de hecho fomenta el acceso al consumo sustentable. Ustedes van a encontrar el término sustentable o sostenible, que en realidad, más allá de las cuestiones terminológicas, podríamos decir que es lo mismo. Yo les quería comentar simplemente un proyecto del cual formo parte, y por eso agradecer también al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por el apoyo para estas jornadas, que es el proyecto SHIP. Ustedes saben que una de las áreas que más contribuye para los gases de efecto invernadero, GEI, como veíamos antes, o la eliminación de sustancias tóxicas, justamente es el sector de la salud. Cuando hablamos del sector de la salud, me refiero tanto a los hospitales
municipales, provinciales, nacionales, como también a los laboratorios de producción pública de medicamentos, a los laboratorios privados. Por eso el PNUD, a través de este programa, SHIP, ha elegido 10 países, entre los cuales a nivel americano podemos destacar Argentina y Brasil, en donde incentiven a través de proyectos las compras públicas sostenibles, pero en el sector de la salud, por los motivos que les acabo de contar a ustedes. Si quieren más información acerca de este programa, pueden acceder a la página del PNUD y consultar acerca de ello. A nivel provincial, les quería destacar que hay diferentes provincias que han sancionado normativa en relación a los criterios ambientales o sociales que les estaba comentando. Por un lado les pongo deudores alimentarios. Ustedes me dirán, ¿qué tienen que ver los deudores alimentarios con las compras públicas sostenibles? Bueno, generalmente en cada una de las leyes ustedes van a encontrar que hay un artículo que dice que si uno figura en el registro de deudores alimentarios, no puede ser proveedor del Estado provincial. Esto es muy interesante, de hecho hay provincias, como les menciono ahí a ustedes, en donde, por ejemplo, San Juan, Catamarca y La Rioja le dicen, sí podés ser proveedor del Estado, pero funciono como agente de retención. Te pagamos a vos por el bien o servicio que vos sos nuestro proveedor, pero te vamos a retener y lo vamos a depositar al juzgado en donde se encuentre el juicio por la deuda alimentaria. Es muy interesante, pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de nosotros como provincia y municipio nos fijamos si el proveedor se encuentra registrado en el registro de deudores alimentarios? Que el registro esté actualizado o no es otra cuestión, pero tenemos que empezar a tomar la iniciativa de utilizar estos mecanismos gratuitos, como les decía el Repsal, para cambiar la forma en que compramos. Si queremos que las cosas sean diferentes, debemos comprar de manera diferente. En cuanto a discapacidad, la provincia de Buenos Aires tiene una normativa local muy interesante. Compre local tienen casi todas las provincias un compre local. Fomento de pyme, hay algunas provincias que lo tienen. En cuanto al género, hay que destacar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la única ciudad del mundo que tiene un sello mujer. Algunos países, como por ejemplo Chile lo tiene, República Dominicana también lo tiene, pero como ciudad solo Cava. Hay otros ejemplos que son importantes, hay algunos municipios y algunas provincias en nuestro país que han creado sellos propios. Por ejemplo, Cava también tiene sellos para identificar la producción más limpia y diferentes categorías. La provincia de Salta también lo tiene. Algunas provincias exigen lo que se llama el balance social, más allá del balance económico, que todos conocemos. Exigen certificado de responsabilidad social empresaria. Algunas tienen sobre factores sociales que se refieren al tema del trabajo de las cooperativas. Como vemos, hay un montón de criterios que podemos utilizar y aplicar en nuestros municipios. Como seguramente en esta charla haya mucha gente de la provincia de Buenos Aires, simplemente quería destacar un par de cuestiones de la provincia de Buenos Aires. Tiene su propia ley de deudores alimentarios, tiene de hecho en el código, en la ley, establece un artículo específico sobre el consumo sostenible similar al que yo les comentaba a ustedes del Código Civil y Comercial. Tiene su propia ley de pyme, tiene su propia ley acerca que se refiere al tema de la discapacidad, tiene el compre bonaerense y también hay un proyecto de ley provincial para regular específicamente lo que venimos hablando, que son las compras públicas sostenibles. Como yo les decía a ustedes, tenemos que aplicar esto de manera gradual, no podemos ir por todo, porque si no, es lindo en los papeles, pero en la práctica no se puede llevar a cabo. Como municipio, como primer escalón y vínculo, tenemos que decir, bueno, a determinados productos, un grupo chiquito le vamos a aplicar tales criterios. Cuando ya a ese grupo de productos le hemos aplicado esos criterios, bueno, avanzamos y decimos, bueno, para todos los bienes y servicios le aplicamos estos criterios, pero de manera optativa, no obligatoria. ¿Qué quiero decir con esto obligatoria, optativa? No es lo mismo decirle a un proveedor, si vos no cumplís el requisito, tu oferta es rechazada, que decirle, bueno, si vos no cumplís el requisito, te pongo menos puntos, ¿sí? Porque en un caso se desestime la oferta, en cambio en otro caso directamente tiene menor puntaje. Y por último, cuando ya tengamos aceitado este mecanismo, recién ahí le podemos aplicar a todos los bienes o servicios, todos los criterios ambientales y sociales para todos y de manera obligatoria. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre las etapas para poder hacer, que yo siempre digo que las utopías de las políticas se puedan hacer realidad, necesitamos etapas. ¿Cuándo puedo aplicar un criterio ambiental o social? Desde el mismo momento en que yo decido comprar algo. Yo siempre digo que la mejor compra que se hace es aquella que no se hace. ¿Realmente yo necesito como municipio este bien o puedo alquilar este bien o puedo recurrir al leasing o puedo pedirle a otro municipio vecino que me lo preste en vez de comprarlo? Por eso uno tiene que pensar realmente muy bien al momento de comprar.
Y si lo tengo que comprar, bueno, cuando hago las especificaciones técnicas del bien o servicio que voy a comprar, digo, bueno, lo aplico como obligatorio, como voluntario, en base a lo que hablábamos recién. Recuerden que cuando uno habla de especificaciones técnicas, me refiero a qué es lo que quiero del producto o servicio. Y cuando uno habla de pliegos de esas condiciones particulares, me refiero a qué es lo que yo quiero del proveedor. Ese proveedor, quiero que sea una pyme, quiero que sea nacional. Hay muchos pliegos que, por ejemplo, le exigen hasta un certificado de reincidencia al gerente o responsable técnico o presidente para evitar que tenga antecedentes penales. ¿Cómo evalúo? Tengo en cuenta los sellos, como veíamos antes. Después, al momento de ejecutar, si yo, por ejemplo, pido una ejecución a través de lo que se llama lotes, por ejemplo, pido 1000 resmas de papel, pero yo sé que las pymes a lo mejor no pueden producir 1000 resmas de papel en un mes. Entonces le pido que las entregas sean 5 entregas. Entonces, así, al parcializar la oferta, fomento también la presentación de la pyme, que la pyme se va a presentar porque puede cumplir con el objeto de la contratación, si no, no lo podría cumplir. Y después, en definitiva, ¿quién se encarga de ver si los criterios ambientales o sociales que nosotros pedimos se cumplen? Son las auditorías que se realizan al final de los gastos y ven si se aplicó el gasto al momento de comprar, al momento de evaluar, al momento de la entrega, al momento de ejecutar el contrato. Entonces, todos en un municipio, en una provincia, en la nación, tienen que estar capacitados para poder utilizar y aplicar correctamente estos criterios que veníamos hablando. Les recomiendo a ustedes que vean, por ejemplo, en la página de Chile Compra, van a encontrar ustedes un cuadrito a donde le asigna puntaje a los determinados criterios para que el proveedor sepa de antemano, para evitar las compras parcializadas, para qué lado van. Como les decía a ustedes, simplemente para terminar, como conclusiones, todos los municipios de todo el país lo pueden hacer realidad siempre y cuando lo apliquen a su propia realidad local. Eso es todo. Muchas gracias.